Buenos días, queridos hermanos y amigos. Les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Poder de lo Alto en Lima, Perú. Hoy, domingo 5 de junio del 2022. Y en esta mañana vamos a continuar con el mensaje de la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos. Y vamos a continuar ahora en el capítulo 5. Así que, sin más preámbulo, vamos a orar, vamos a pedir que el Señor nos guíe, nos hable en esta mañana. Oramos. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas, ministrando a nuestros espíritus. Y sobre todo, Padre, quitando todo velo, Señor, de religiosidad, de incredulidad. Y Padre, tu Espíritu Santo sea tocando para salvación, para sanidad, para liberación en esta hora. Padre, toca a cada persona que está viendo, que verá esta transmisión, Señor. Oh Padre, que tu mano poderosa sea extendiéndose, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, y como decía inicialmente, vamos a continuar con los mensajes ahora en en Marcos capítulo 5, verso 21 al 43. Y como ya hemos anunciado, vamos a ver dos milagros importantísimos en este pasaje. Dos milagros que uno se ve interrumpido, pero sin embargo al final se concreta. Y vamos a ver aquí a Jesús obrando sobre el poder de la enfermedad una vez más y sobre el poder de la muerte. Digamos, es el primer registro que encontramos en este evangelio donde Jesús enfrenta una situación de una persona que ha muerto. Así que es una nueva experiencia para los discípulos y vamos a ver cómo Jesús maneja esta situación, porque hasta este momento Él ha mostrado su poder con la enfermedad, sobre los demonios, sobre el peligro, pero ahora se va incrementando su poder, su revelación a sus discípulos y a la gente, a la multitud que lo sigue. La multitud lo seguía, pero hasta este momento para experimentar sanidad. Pero ahora hay un cambio, hay un incremento, hay otra situación nueva que para los ojos del hombre, y por lo que vamos a ver luego de leer este pasaje, es imposible de que él pueda atender. Pero vamos a ver, vamos a leer. Y vamos a leer en la Biblia textual, que es una Biblia que nos habla es una traducción mucho más exacta de lo que nosotros encontramos en el original griego. Si usted tiene un Nuevo Testamento interlineal del griego al español, justamente esta es la transliteración en esta Biblia textual. Por eso se llama textual, se alinea al texto original. Y bien, vamos a leer del verso 21 al 43. Dice: y habiendo pasado Jesús nuevamente a la otra orilla, se reunió una gran multitud en torno a él. Y estaba junto al mar, y llega uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y al verle cae a sus pies. Y le ruega con insistencia, diciendo: mi hijita está agonizando. Ven, para que le impongan las manos a fin de que sea sanada y pueda vivir. Y fue con él, y lo seguía una gran multitud, y lo apretujaba. Y una mujer que llevaba 12 años con flujo de sangre, y que había sufrido mucho de parte de muchos médicos, y gastado cuanto tenía sin sacar ningún provecho, sino que al contrario empeoraba, al oír acerca de Jesús, llegando por detrás entre la multitud, tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus vestidos, sanaré.
y al instante se secó el flujo de su sangre y percibió en el cuerpo que había sido sanada de aquel azote. Y al momento Jesús, percatado en sí mismo del poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, preguntaba: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le decían: ven la multitud apretujándote y preguntas: ¿quién me ha tocado? Y miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, reconociendo lo que había sucedido, vino y se postró ante él y le dijo toda la verdad. Entonces él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu azote. Estando él todavía hablando, llegan de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, alcanzando a oír lo que se hablaba, dice al principal de la sinagoga: no temas, solo sigue creyendo. Y no permitió a nadie seguirlo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo. Y llegan a la casa del principal de la sinagoga y observan un alboroto y a los que lloran y dan grandes alaridos. Y entrando les dice: ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él, pero él, echando a todos, tomó consigo al padre de la niña y a la madre y a los que están con él, y entra a donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dice: Talita cum, la cual traducido es: niña, te digo, levántate. Y al instante la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se sorprendieron con gran asombro. Y él les ordenó severa y repetidamente que nadie supiera esto, y dijo que se le diera de comer. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Y seguramente si tú me has seguido en la lectura con tu Biblia, sea la versión que sea, como si la versión Reina Valera, debes haber notado, si has seguido con atención, algunas diferencias, pero que sin embargo en esta Biblia textual nos va a ayudar a entender mejor la profundidad de esta escritura, de este mensaje, a lo cual el autor, el escritor, en este caso Marcos, quiere darnos luz y darnos cierto entendimiento a nosotros. Y es muy importante porque esto nos va a ayudar a edificar nuestras vidas y a fortalecernos espiritualmente. Así que por un momento vamos a dejar esta versión, vamos a estar tocando algunas cosas luego y bien, vamos a continuar entonces con el pasaje en mención. Dice que Jesús, pasando otra vez, Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Siempre había muchas personas siguiendo a Jesús. Todo lo contrario, él acaba de venir, acaba de sanar, acaba de liberar a un endemoniado en Gadara o en Gergesena, un hombre que había estado en los sepulcros, que había sido engrilletado muchas veces, y sin embargo, al ser liberado, la gente prácticamente lo expulsa de ese lugar. Pero Jesús no deja siempre ese lugar desierto sin dar testimonio, y envía a este hombre a predicar, a testificar, a hablar. Y esto nos habla de la importancia, hermanos, amigos, del testimonio, de cómo nosotros estamos siendo fieles al llamado de ser embajadores, de ser mensajeros de las buenas noticias. Aquí este hombre no necesitó unirse, aunque le rogaba a Jesús que para seguirlo no necesitaba estar con él, como los otros discípulos, 3 años casi, para ser enviados a predicar, para establecer
y prácticamente levantar a la iglesia que ha llegado hasta este tiempo. Entonces vemos de que Jesús envía a este hombre y este hombre empieza a testificar, empieza a hablar, empieza a dar su testimonio en Decápolis, en esas 10 ciudades, y fue un impacto tremendo. Así que Dios quiere impactar también a tu comunidad, quiere impactar a tu entorno, a tu familia, con el testimonio de lo que Dios ha hecho contigo, de cuán bueno ha sido Dios contigo. Entonces ahora está pasando a la otra orilla y hay una gran multitud, a diferencia de estar en Gadara, donde era una ciudad gentil, una ciudad no judía, habíamos dicho la semana pasada. Entonces aquí la gente ya está conociendo el ministerio de Jesús, ya han habido varias sanidades, varias liberaciones. Jesús ha liberado a muchas personas de la opresión demoníaca. Jesús ha demostrado su poder sobre el temor, sobre el peligro, aún sobre la propia naturaleza. Él está demostrando que Él es el Señor en todo sentido, pero ahora se suma una nueva experiencia. Una experiencia que hasta este momento ni Marcos no nos ha relatado, pero que nos lo dice a continuación. Entonces, dice, una gran multitud. Y él estaba, dice, junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Muy bien, esto vamos a estarlo viendo, analizando poco a poco, paralelamente con lo que nosotros hemos visto en la versión textual. Primeramente queremos retomar algo o resaltar algo, que aquí encontramos a este principal de la sinagoga, de ese lugar, ¿no? Entonces, y dice que se llamaba Jairo, y en griego significa alegría, gozo. Eso es lo que significa Jairo, alegría, gozo. Entonces, sabemos que los nombres en la Biblia son muy importantes, expresan algo de la identidad de las personas, y aparentemente este hombre lo tenía todo. Era un principal, era un hombre respetado dentro de la comunidad, era un hombre que se encargaba de lo que era el culto, de toda la administración, por decirlo así, de la sinagoga, ¿no? Era una persona que se desempeñaba dentro de los quehaceres en la sinagoga, algo así como el jefe de la congregación. Entonces él estaba relacionado con lo que era el culto público, las varias partes dentro del programa de la oración, la lectura de las escrituras y la exhortación. Él en algunas oportunidades era el que pasaba el rollo a la persona designada dentro de la comunidad, como una ocasión la hizo Jesús, nos lo relata en Lucas capítulo 4, cuando se le ha dado el rollo del profeta Isaías, y él no solamente comparte ese pasaje, sino que dice: hoy se ha cumplido esta escritura, porque él relata ese pasaje y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para llevar las buenas nuevas, etcétera, etcétera. Usted puede verlo en Lucas capítulo 4. Entonces dice, luego cierra el rollo y dice: hoy se ha cumplido esta escritura. Jesús vino a cumplir con lo que Dios estableció en su palabra. Y es por eso que nosotros podemos apropiarnos de sus promesas, porque Dios es fiel, porque Dios cumple con lo que ha prometido en su palabra. Por eso dice: el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Sí, y entonces vemos que este hombre, este Jairo, este alegre, este hombre gozoso, se acerca a Jesús y dice: y luego que le vio, se postró a sus pies. En el original dice: se tiró, cayó a sus pies. Cayó a sus pies al reconocer que Jesús
era ese Dios hecho carne. Ahora, Jairo, en su desesperación, olvidó sus prejuicios, olvidó su dignidad, su orgullo, su rango, sus amistades. La gente que lo conocía y estaba ahí, no le importó nada y cayó a sus pies. Hermanos, amigos, ¿no es verdad que muchas veces tenemos que tocar fondo? Tenemos que ser confrontados con nuestras limitaciones. Tenemos que despojarnos de todo aquello que puede ser algo de dignidad para nosotros, para humillarnos delante de la presencia de Dios, postrarnos delante de Dios. Y la palabra de Dios dice de que el que se humilla delante de Él será exaltado. Y aquí este hombre, que tenía indudablemente algún conocimiento religioso, ve que aún teniendo esa posición de religioso, de un principal, no le alcanzaba para ver ese milagro en su vida. Y tiene que acudir al Dios verdadero, tiene que postrarse delante de Dios, despojarse de toda esa envergadura. ¿Cuál es tu situación, mi hermano, mi amigo? ¿Estás desesperado, has intentado de todo? Quizás tú también eres una persona muy respetada, muy religiosa, de buen testimonio, quizás porque ven que eres una persona correcta, eres una persona temerosa de Dios, pero eso no te ayuda, no te califica a poder ver el obrar de Dios en tu vida. Porque Dios lo que quiere es que tú tengas una relación con Él, no una religión. No que te bases en tus propias fuerzas, porque la Biblia dice que tus justicias son como trapos de inmundicia. Pero cuando tú obedeces a Dios, cuando tú te relacionas con Él, entonces te conviertes realmente en un hijo de Dios. Y entonces Dios tiene potestad para intervenir en tu vida, para actuar en tu vida. Y a Él, al postrarse, está reconociendo que Jesús es Dios. Jesús no lo levantó y dijo, no te postres delante de mí, como lo hicieron los discípulos, cuando ya Jesús no estaba. Porque ellos decían, yo soy hombre igual que tú. ¿Entienden? Pero Jesús es Dios y por eso no lo levanta. Deja que lo adoren, deja que se postren delante de Él, porque esa es la verdad. Jesús es el Dios todopoderoso, hecho carne. Y dice que le rogaba mucho, le imploraba, dice, insistentemente, dice la versión que hemos leído anteriormente, diciendo, mi hija está agonizando. Ahora miren, acá en la versión Reina Valera dice mi hija. En lo que hemos leído anteriormente dice mi hijita, con realmente en el original está en esa palabra disminutiva, con un término cariñoso, mi hijita. ¿Cuánto amas tú a tus hijos, hermano, hermana? ¿No es verdad que estamos dispuestos a dar todo por ellos? ¿No es verdad de que ellos son el centro de nuestra vida muchas veces? Quizás Jairo, alegría, gozo, ese era el motivo de su alegría, ese es el motivo de su gozo. Era de repente su hija única o su hija menor, era la alegría de su casa. No sabemos si él había tenido hijos mayores, pero esta niña representaba mucho para él. Era parte de su gozo y de su alegría. Era un hombre feliz. Lo tenía aparentemente todo. Pero llega el momento de crisis en su vida. Llega el momento en que él se ve enfrentado con lo que en algún momento nos vamos a enfrentar todos nosotros. Al encontrarnos en el umbral de la muerte. Quizás padeciendo alguna enfermedad terminal. Una enfermedad incurable. Una enfermedad en la cual los médicos no pueden socorrernos, sino que lo único que quizás te han dicho es, dale calidad de vida. Pero en ese tiempo, la situación aún de la medicina era totalmente precaria,
totalmente limitada, mucho más de lo que es ahora. No había las medicinas, no había el conocimiento que ahora existe para los médicos. Entonces él se ve frustrado, se ve desesperado y acude a aquel del cual ha escuchado, del cual ha escuchado tremendos testimonios de que han sido sanados. Pero los otros casos eran enfermedades, simplemente, no a tal punto en el cual se encontraba la situación de esta pequeña. Porque aquí, cuando dice está agonizando o está a punto de morir, es la palabra escatos, es decir, está en el final, prácticamente está finalizando su vida. Jairo es consciente de la situación que está enfrentando, no es una enfermedad común, tiene que apresurarse. Quizás Jairo estaba desesperado, esperando, decía, ¿dónde está ese Jesús? Mientras Jesús estaba al otro lado, liderando ese endemoniado, cumpliendo con la agenda del Padre. Y luego se entera de que llega, porque apenas él cruza el mar, llega a la orilla del mar, el primero que le sale al encuentro es Jairo. Había estado desesperado, quizás pensando, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está ese Jesús? Mi hija está muy grave, está agonizando. Y no me importa. Voy a despojarme de todo. ¿No es verdad que cuando ya no tenemos fuerzas, que cuando vemos que nuestras capacidades no alcanzan, muchas veces es el momento en que nosotros acudimos a Dios, cuando debe ser lo primero? Aún nosotros como hijos de Dios, conociendo a Dios, muchas veces recurrimos a Dios después de haber agotado otros medios, de haber visto la manera de recibir recursos, de haber consultado a los médicos, como luego lo vamos a ver en el caso de esa mujer, en el segundo caso que se presenta y que interrumpe esta escena tan apremiante de Jairo con la situación de su hija y con el Señor Jesús. Entonces vemos aquí que pero Jairo, después de haber escuchado todos esos testimonios, estaba creyendo que solamente en Jesús se encontraba la capacidad de sanarla, pero tenía que ser antes de llegar, antes de que su hija perdiera la vida. Él sabía, tenía la esperanza de que aún, como dice un dicho, o como a veces decimos, mientras hay vida, hay esperanza. Y también muchas veces hemos escuchado, para todo hay solución menos para la muerte. Pero quiero decirte, y Jesús lo demuestra aquí, luego más adelante, que hay solución para la muerte. Porque Jesús dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Indudablemente vamos a experimentar la muerte, pero tenemos la esperanza gloriosa de que algún día escucharemos su voz y nos levantaremos de la muerte con un cuerpo totalmente transformado por el poder de la gloria de Dios. Esa es una bendición, es una promesa para sus hijos. Por eso es importante que tú tengas una relación con Dios, que tú te conviertas en un verdadero hijo, hija de Dios. Entonces, continuamos. Dice, mi hijita está agonizando y ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. El texto que hemos leído anteriormente dice, para que sea sana y viva y pueda vivir. Porque ya no está en enfermedad entonces, ya no hay ningún impedimento para que la criatura pueda recuperar la vida. Pero mientras hay enfermedad, más bien lo que está por venir es la muerte, porque la enfermedad va deteriorando, va consumiendo, va desgastando, va también afectando otros órganos internos y va debilitando a la persona. Entonces vemos de que esta niña, esta pequeña, está siendo afectada por esa enfermedad y Jairo ha visto a Jesús, ha escuchado que Jesús impone las manos
y su poder es desatado, su poder fluye para sanar. Entonces vemos aquí que es Jesús tocando o teniendo que tocar a esa persona. Y vamos a ver otro caso en el cual la persona se acerca para tocar a Jesús. Porque también hemos visto en pasajes anteriores que decía que mucha gente, aunque sea le rogaba, que pudieran tocar el toque de su manto. Entonces, quizás ese testimonio escuchó esta mujer también. Y por eso dijo que era, aunque sea, si fuera posible, tocar el borde de su manto. Bien, entonces Jairo tenía esa fe de que si Jesús iba y ponía sus manos sobre ella, ella sería sana y podría vivir. Hasta aquí todo bien. Hasta aquí la revelación. La fe de Jairo estaba todavía en ese momento intacta. Todavía estaba latente de lo que Jesús le iba a responder. Y Jesús le responde. Y dice que fue Jesús con él. Fue Jesús con él. Y le seguía una gran multitud. Una vez más, esa gran multitud, mucha gente le oprimía, le apretaban, dice. Pero una mujer, dice aquí, que desde hacía 12 años, padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Entonces vamos a ver esta situación de esta mujer. Esta mujer sufría aparentemente de una hemorragia menstrual que no se detenía nunca. Además, que no podía llevar una vida normal. Ella era considerada impura por esta enfermedad, según lo que encontramos en Levítico capítulo 15, versículo 25. Y ahora es interesante ver que en el caso de que ella tocara a alguien, esa persona también se convertía en impura. Es interesante esto, ver de que el ritual, la religión, aún complicaba mucho más. Ella no tenía ni siquiera esperanza de tener una posibilidad, por decir así, de que un rabino o alguien orara por ella, porque el rabino, al enterarse de esa situación, no, mujer, no me toques, me vas a hacer impuro, me vas a ensuciar y luego tengo que entrar en todo un ritual para ser purificado y seguir yo cumpliendo con mi labor. Y vemos que Jesús no se limita a esos parámetros religiosos. Vemos que Jesús rompe los esquemas de la religión, porque es Dios con nosotros, es Dios que ha dejado su gloria para venir a meterse en un cuerpo limitado como tú y yo. Por eso Él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de ti y de mí. Él está cerca, Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está dispuesto a entrar en la sala de un hospital. Él está dispuesto a entrar en tu casa, aunque esté desordenada, aunque esté sucia, aunque tú tengas serias limitaciones, seas impuro o te sientas inmundo. Jesús está dispuesto a tocarte. Él tocó a los leprosos y Él puede tocar a esta mujer que está con este flujo de sangre. Y es por eso también que luego más adelante esta mujer tiene temor porque de repente dice, Jesús me va a reprender, me va a decir, ¿por qué me has tocado? Me has hecho impuro, pensando en el contexto religioso. Pero veamos, continuemos, ¿qué más vemos de esta mujer? Dice que había sufrido mucho, no solamente por la enfermedad, sino de muchos médicos. Es decir, la habían tocado, no era cómodo para esta mujer, y no lo es ahora tampoco, que una mujer tenga que acudir a un centro hospitalario y de repente tenga que estar tocado, examinado en sus partes íntimas para poder determinar
Ahora, recordemos que en ese tiempo había más limitación. No había como que vamos a hacer un análisis de sangre, vamos a hacerle un análisis, una ecografía, vamos a ver qué es lo que está pasando internamente. No habían estas cosas en ese tiempo. Y los hombres o las personas que veían, la veían de repente con cierto repudio y cierta limitación. Entonces para ella resultaba incómodo. Y cobraban también en ese tiempo. Y dice que y en el original dice todo lo que estaba a su alcance. Es decir, todos los recursos que ella tenía los invirtió. No sabemos si había vendido propiedades, si había vendido casas, ¿no? Quizás si fuera como nosotros, de repente haría alguna actividad, alguna apoyada, alguna cosa para tratar de financiar sus tratamientos. Pero dice que eso, aparte del sufrimiento de muchos médicos, porque de repente empezaron a experimentar con esta mujer, la trataron como su conejillo de indias, porque era una situación que no tenían ellos el conocimiento, ni la metodología, ni las medicinas, ni los análisis a su alcance para poder darle una solución. Y encima de eso dice que había gastado todo lo que tenía. Y aún en la actualidad, ¿cuántas personas, hermanos? Muchas veces escuchamos a la gente que el que no tiene dinero se muere. El que no tiene dinero para un tratamiento, el que no tiene un seguro médico, se muere. Hermanos, qué terrible es esa realidad. Qué terrible es la indolencia. Hermanos, muchas veces una persona está enferma y ya no quieren tenerla, aún teniendo seguro. No es nada seguro, por decirlo así, porque ya lo quieren despachar del hospital, lo quieren desalojar, ya denle calidad de vida, ya llévenlo a su casa, ya no hay solución hasta que llegue la hora. Qué terrible la insensibilidad. Hermanos, yo les cuento una experiencia personal. Mi esposa, después de mucho tiempo, después de varias semanas, por no decir meses, tuvo que tener una cita médica, y más todavía por las limitaciones de la pandemia, no habían citas presenciales. Ella tiene un problema en la visión, necesita, según unos análisis que se hizo particularmente, tiene que ser operada ya inmediatamente, porque si no lo hace su operación, si no se hace esa operación, puede perder la vista, puede quedarse ciega. Y hemos estado orando nosotros cada miércoles, clamando y apropiándonos de la promesa de sanidad, porque por sus llagas hemos sido curados. Dice la palabra de Dios y lo creemos y lo establecemos. Y después de varios meses pudo tener una cita presencial. Gracias a Dios, Dios permitió de que una persona pudiera darnos o conseguirnos una cita presencial, que ya no había, se habían agotado. Entonces fue ella con todos sus análisis que se había hecho, haciendo un esfuerzo, fue a un lugar particular, se había hecho unos análisis, unos estudios, y fue con esos estudios para decirle: mire, doctor, esto me he hecho en la calle porque acá no había consultas, no había esto, y necesito operarme según esto. Y el especialista le vio y le dijo: señora, usted no necesita operarse. Aún estos mismos resultados de estos análisis que usted me está trayendo están dentro de lo normal. Usted la han engañado. Lamentablemente hay gente mala que quiere lucrar, porque, hermanos, la operación de cada ojo cuesta cerca de 8,000 soles entre los dos ojos. Son como 16,000 soles que uno no tiene debajo del colchón, ni tiene ni siquiera en una cuenta bancaria. Y a veces no tenemos los ingresos suficientes para poder enfrentar esa situación, que es una situación fuera de lo previsto, por decirlo de alguna manera. Pero nuestro Dios nada le toma por sorpresa. Gloria sea su nombre. Y el médico le dijo: señor, usted no necesita esto. Le han engañado, quieren lucrar con usted.
Hermanos, cuánta crueldad. Viendo lo que dice en este pasaje, había sufrido de muchos médicos y gastado lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuánta maldad, hermanos. Cuánta gente está sufriendo. Cuánta gente hace un esfuerzo por tratar de operarse porque no tiene un seguro o porque las citas son demasiado espaciadas o no hay citas o no hay disponibilidad para operarse. Y gracias a Dios ahora está haciendo un tratamiento y de aquí a un tiempo tiene que ir y ser evaluado otra vez por el médico. Pero hermanos, eso es lo que hay en el corazón humano, maldad. Aún los médicos, hay médicos malos, como en cualquier otra especialidad, como cualquier otra profesión. Hay maldad en el corazón porque no tienen a Cristo Jesús. Todo lo ven lucro, todo lo ven ganancia, pero eso es una ganancia deshonesta. Eso es maldad que no acarrea nada bueno. Por eso tenemos que tener a Cristo en nuestras vidas. Tenemos que ser guiados por Él. Él nos va a guiar a toda la verdad y Él es la solución total a nuestros problemas. Gracias a Dios porque hay buenos médicos. Gracias a Dios porque hay médicos que son honestos y buenos y que son misericordiosos. Hay médicos que atienden a la gente y no les cobran, les dan medicinas. ¿Por qué? Porque realmente son sensibles a la necesidad humana, como debe ser. Por eso han hecho un juramento hipocrático, pero muchos, sin embargo, no lo toman en cuenta y no son temerosos de Dios. Y este fue el caso de esta mujer. Hermanos, vemos de que ya hace cerca de 2000 años y hasta ahora persiste el problema del corazón del hombre por causa del pecado. Por eso es importante que la gente conozca al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es importante que la palabra de Dios siga siendo predicada. Por eso tú y yo tenemos que compartir este mensaje de salvación. Es lo único que va a cambiar este mundo que sigue en tinieblas y bajo el gobierno del diablo. Y lo único que hace es derramar más maldad para la gente, hacia la gente que ha sido hecha imagen y semejanza de Dios. Y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque ella misma estaba haciendo una declaración de fe. Decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Salva. Una palabra griega, soseitei, una derivación de esa palabra sosó, que significa salvación de toda situación, salvación total y completa. Es decir, sea cual fuera la situación que tú pases o estés pasando, Dios ha prometido ser tu Salvador. Muchas veces decimos que entregues tu vida a Cristo y le recibas como tu Señor y Salvador, pero no es solamente que Jesús te salva del fuego ardiente del infierno, de ese destino eterno que no ha sido creado para el hombre, sino para el demonio, para el diablo y sus ángeles. No ha sido destinado para el hombre. No, es mucho más que eso. Dios es todo suficiente. Dios te quiere salvar de esa situación de crisis en la cual estás, de esa situación de escasez, esa falta de trabajo, esa enfermedad, esa falta de recursos, esa situación que te agobia. Dios ha prometido ser tu Salvador. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Aunque pases por las aguas, no te anegarás, porque yo soy tu Salvador, dice el Señor en Isaías. Él ha prometido salvarte de toda situación que se presente en tu vida y a lo largo de tu vida. Te acercas así, en esa confianza. Dice, porque decía, ella misma declaraba. ¿Cuál es tu declaración de fe? ¿Cuál es tu declaración? ¿Qué está saliendo de tu boca? ¿Con qué estás llenando tu corazón?
porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es importante llenarnos de la palabra de Dios y que lo que salga de tu boca sean las promesas de Dios, promesas de sanidad, promesas de provisión, promesas de restauración. Eso es lo que Dios quiere hacer en esta situación que tú estás pasando. Por eso es importante que te sumerjas y medites en la palabra poderosa de Dios. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es todo suficiente para sustentarte con esa palabra que Él suelta cada día. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, ella oyó hablar de Jesús y oyó ese testimonio que la gente decía, déjanos aunque sea tocar tu manto para ser sanados. Entonces ella oyó y por eso quizás dijo, no importa si él está demasiado ocupado, no importa si no puede estar frente a él, aunque sea por detrás, si yo toco su manto, porque había escuchado. Y la fe viene por el oír permanentemente la palabra de Dios, los testimonios. Por eso es importante, hermano, que tú compartas tu testimonio, porque eso alimenta la fe de otras personas, anima a otras personas a acercarse al Señor, a creer en el Señor, al ver el obrar, porque Dios es real. Dios sigue obrando, Dios sigue actuando, Dios sigue sanando, Dios sigue liberando, Dios sigue proveyendo, porque Él es el dueño del oro y de la plata, de la tierra y de su plenitud. Y Él dice que conoce nuestras necesidades antes de que nosotros abramos nuestros labios. Él la sabe toda. Él tiene cuidado de ti y de mí. Entonces, cuando oyó, la fe viene por el oír. Y yo te estoy dando esta palabra para que tu fe sea incrementada y tú le creas a Dios y te pares firme en su palabra. Entonces ella empezó a declarar, a proclamar en función a lo que había oído. Y dice, porque decía, si yo tocaré tan solamente su manto, seré salva. Y dice, y enseguida, versículo 29, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Entonces, vemos aquí una cosa tremenda. Dice que enseguida, hermanos, cuando vemos la fe se pone en acción, esa fe sincera, perseverante, enseguida vemos el obrar de Dios, enseguida vemos el milagro consumado en nuestras vidas. Esta mujer no vio límites, esta mujer no vio obstáculos. Lo único que vio es que esa oportunidad estaba cerca y no podía dejarla pasar. Luchó en esperanza, contra toda vicisitud, contra toda situación. ¿Es esa la clase de fe que tú estás demostrando? No mirando las circunstancias, sino creyendo y yendo, porque es creyendo, pero yendo también a coger, a apropiarte, a agarrarte del Señor. Eso es lo que hace la diferencia a una fe que solamente declara, pero que no actúa. Tú tienes que actuar en línea con lo que estás pidiendo. Y si es conforme a su voluntad. Y hemos visto que es la voluntad de Dios sanar. ¿Por qué? Porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y la obra del diablo es la enfermedad, la muerte, la destrucción. Él vino a hurtar, a matar y a destruir. Pero Jesús ha venido a dar vida y vida en abundancia. Por eso tú tienes que acercarte como esta mujer y tocar, extender tu fe, extender tu mano, hacer tu parte y Dios hará la suya. Creerle y edificar tu fe con la palabra, escuchando testimonios y declarando sus promesas cada día. Gracias, Señor, porque tú eres mi sanador. Gracias porque por tus llagas ya he sido sanado. Gracias, Señor, porque tú eres quien llevó toda enfermedad y toda dolencia en la cruz del Calvario. Eso dice Isaías 53. Y esa palabra está vigente.
porque el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Wow, qué tremendo. Podemos dar cientos de sermones de este hecho simplemente. Dice enseguida. ¿Cuántas veces queremos que las cosas se den inmediatamente? Pero recuerden, esta mujer estuvo padeciendo durante 12 años hasta que tuvo esta oportunidad. ¿Hace cuánto que tú estás intentándolo, buscando? Todo lo que has hecho ha sido infructuoso, pero tienes que poner tu confianza en el Señor. Dice la palabra que los que esperan en Él no serán avergonzados. Aleluya, qué tremendo. Y dice, y sintió en el cuerpo que estaba libre de su azote. Esta palabra que se traduce sana de su azote, significa, es una palabra griega, itai, y es interesante, y está en el tiempo perfecto. En el griego, esta palabra que se traduce estaba sana, está en el tiempo perfecto, en el griego original. Y miren, implica que los resultados permanecen. Qué tremendo es ir a la fuente, poder escudriñar en el original en que fue escrita el Nuevo Testamento en este caso. Dice, implica que los resultados permanecen. Quiere decir, hermanos, que lo que trae como resultado la fe sincera y perseverante es que los resultados son permanentes. Esta mujer recibió su sanidad y fue una sanidad permanente, es decir, nunca más volvió a experimentar esta enfermedad. Quizás se murió de alguna otra cosa, pero no fue de eso. Y fue una restauración completa. Esta mujer pudo ser nuevamente insertada en la comunidad, pudo ir al templo a adorar, podía ella volver a su círculo familiar, podía nuevamente volver a sus quehaceres cotidianos. Eso es lo que hace Jesús, eso es lo que hace Dios. ¿Te das cuenta? Dios es un Dios integral. Ella podía ya ceremonialmente ser apta, podía estar espiritualmente en un lugar para adorar, para servir a Dios. Dios la restaura en su cuerpo físico y en su identidad y también en sus relaciones con los demás. Dios es un Dios integral. Dios, cuando te toca tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, porque Él lo guarda irreprensible, dice 1 Tesalonicenses 5:23, para su venida. Entonces, Dios quiere restaurarte integralmente. Yo no sé qué problemas físicos tengas, yo no sé qué problemas morales tengas, pero si tú tienes un problema espiritual muy trágico, si tú tienes religión pero no tienes una relación con Dios, si tú no le has entregado tu vida a Jesús, estás en un riesgo tremendo de pasar una eternidad apartado de la presencia de Dios. Y esta mujer, como todos los que se acercan a Jesús sinceramente y persistentemente en una fe genuina, reciben estados o resultados permanentes. Te conviertes en un hijo de Dios desde hoy y para siempre. Tienes vida eterna, tienes salvación, tienes sanidad, tienes restauración. Eso es lo que Jesús hace cuando entra en la vida de una persona. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo también. Entonces, Dios da resultados permanentes. Lo que Dios hace, lo hace bien, porque Él es Dios. Gloria a su nombre. Y le dice luego Jesús, versículo 30, conociendo en sí mismo el poder que había salido de Él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado?
Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Le dice: ve en paz y queda sana de tu azote. Mejor dicho, que tu preocupación nunca más vuelva a afligirte. Esa era parte de la aflicción, parte de su sufrimiento, parte de su dolor, parte de su preocupación. Ahora es interesante de que Jesús, versículo 30, luego que Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, esa palabra poder es dunamis, dinamita, es decir, sintió una descarga de poder, una unción de poder que había salido de él, activado por la fe. La fe activa el poder de Dios, desata el poder de Dios y ocasiona que el milagro suceda. Esa es la clase de fe que Dios quiere que tú y yo demostremos. Qué tremendo. Una fe sencilla y persistente y que se mueve hacia aquello que es conforme a su voluntad. Y sabemos que la voluntad de Dios era sanar. Por eso que él iba sanando. Y dice que todos los enfermos que venían eran sanados. Entonces era indudablemente su voluntad. Y esta mujer solamente buscaba el tener contacto. El contacto. Y hoy esta transmisión, ahí estando tú en tu casa, escuchar esta palabra puede ser el punto de contacto para que tú recibas tu milagro. Por eso no te despegues y comparte esto. De repente hay una persona que tú sabes que necesita un milagro de Dios, que está sufriendo de una enfermedad y está desgastando su vida. O en el caso de Jairo, está a punto de los umbrales de la muerte. No tiene ya esperanza, pero Dios quiere intervenir. Está dispuesto a intervenir. Ahora, lo interesante, hemos dicho de que esta mujer era ceremonialmente impura y todo lo que tocaba se hacía impuro. Ahora Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces, dice la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Esta mujer venía temblando y temiendo. ¿Por qué? Porque ella pensó de repente que Jesús era como los demás rabinos, va a llamarle la atención, va a reprenderme porque me va a decir: ¿por qué me has tocado, mujer impura? Me has hecho impuro a mí también ahora. Pero Jesús, Dios que es amor, Dios que es toda ternura y se conduele y compadece de la necesidad humana, no le reprendió. Pero lo que sí quiso hacer Jesús es cumplir con un propósito más allá de que ella recibiera solamente su sanidad. Dios siempre quiere hacer mejores cosas en nosotros. Dios no quiere solamente sanarte para que tú sigas y continúes con tus actividades. Y ojo, muchas personas reciben sanidad y luego se olvidan de Dios. Yo soy testigo de muchas cosas. Hemos orado por personas que se sanaron de cáncer y luego siguieron su vida normal, volvieron a su religión, por la gracia de Dios siguen viviendo. Pero hermanos, el día que partan de este mundo, se van a ir al infierno. ¿Por qué? Porque simplemente experimentaron el toque de Dios. Pero Jesús, Dios quiere ir más allá. Dios quiere realmente que tu vida sea transformada integralmente, como lo hizo con esta mujer. No solamente que recibas el milagro y que Jesús se convierta en tu amuleto, en tu milagro, en tu santito, al cual tú te persignas
o le pones una estampita. No, Jesús quiere que tú te vuelvas a Él. Él es Dios, Él es una persona que quiere estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él es espíritu y está queriendo que tú le adores en espíritu y en verdad. Jesús no le reprendió, pero Jesús quería que esto fuera algo más que una sanidad y que realmente experimentara la salvación en toda su magnitud. Por eso, Él se detuvo y miraba alrededor. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho. Dios no quiere que te guardes el milagro. Dios no quiere que te comas tu testimonio. Dios quiere que tú testifiques que Él es ahora tu Dios, que Él es ahora tu Señor, que Él es ahora tu Salvador, que Él no solamente te sanó. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque luego esta mujer, ¿qué dice? Se postró, al igual que Jairo, reconoció que Él es el Señor. Esa actitud de postrarse, de humillarse, de no importarle nada. Porque, hermanos, qué tremendo. Dice que se postró delante de Él y le dijo toda la verdad. Estaba la gente ahí y ella le contó, detalle por detalle. Lo que ya habíamos visto anteriormente. Yo era una mujer impura, Señor. Yo estaba 12 años, he sufrido, he perdido todo, mi casa, todo lo que le diría. No nos lo dice Marcos, pero dice que le contó toda la verdad. Esta mujer derramó su corazón. Le dijo, Señor, yo he intentado de todo y en todo he fallado. Lo quise hacer en mi fuerza, pero no pude. Y eso es lo que nosotros también te animamos a hacer. Reconocer tu pecado, abrirle tu corazón a Dios y decirle, Señor, me doy tumbo tras tumbo y mi vida sigue igual. He intentado de todo, pero en nada he podido recibir algo de cambio, algo de que pueda llenar mi vida. Solamente Jesús puede hacerlo. Y esta mujer fue restaurada totalmente. Por eso le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz. Shalom. Shalom es la paz completa en toda situación, en toda circunstancia, en todo momento. Aún en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Shalom, el shalom, la paz de Dios es absoluta, completa. ¿Por qué? Porque cuando Él está en tu vida, el príncipe de paz está en tu vida, aún en medio de la adversidad, en medio de la escasez. Su paz, que sobrepasa todo entendimiento, llenará tus corazones y tus pensamientos, porque es aquí donde el diablo quiere trabajar. Este es su laboratorio, pero aquí tendrás paz y en tu corazón, porque sabes que las promesas de Dios son fieles. ¿Y qué hemos visto que recibió esta mujer? Recibió una respuesta permanente. Recibió, nos dice, por su fe persistente, resultados que permanecen. Su fe le llevó a una sanidad permanente, persistente, total, completa. Jesús, vemos aquí que lo que desea es perfeccionar la fe de esta mujer y guiarla a una confesión pública de su fe. Eso es lo que Dios quiere, que tú testifiques públicamente de tu fe, como lo hizo, como se lo dijo a este endemoniado gadareno, que tú testifiques. Y Jesús confirma el milagro, diciéndole, ve en paz, diciéndole, tu paz está asegurada, tu shalom será permanente. Qué glorioso es. En medio de un mundo de adversidad, de inestabilidad, de inseguridad, Dios nos dice, shalom, tu paz. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro?
Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Ahora, lo que nos dice el versículo 35, justamente es el punto de inflexión aquí. ¿Por qué? Porque lo que están viniendo a notificarle a Jairo es diciendo: mientras tu hija estaba enferma, había posibilidades de ser sana, pero ahora la situación es diferente y está muerta. Y quizás, como muchas veces hemos dicho, y lo dije anteriormente, para todo hay solución, menos para la muerte, hemos dicho. Pero para el Hijo de Dios hay solución para la muerte, porque Jesús es la resurrección y la vida. Y aquí nos muestra su poder también sobre la muerte. Quizás podía haber sanidad. En otras palabras le están diciendo: el maestro podía actuar mientras tu hija estaba enferma, pero ahora que está muerta, no creemos que la pueda levantar de la muerte. Y hemos dicho que Marcos nos dice que nos muestra de que este es el primer acontecimiento en que Jesús enfrenta la muerte. Ahora, algo que quería decir anteriormente: esta mujer sufrió durante 12 años y luego experimenta el gozo, la paz. Ahora, esta niña, que también coincidentemente, por decirlo de alguna manera, tiene 12 años, y durante 12 años había sido el motivo de gozo, de alegría, de Jairo, que justamente significa gozo, alegría, ahora se convierte en tristeza. Se quiere convertir en tristeza con esta noticia. ¿Qué noticias te están susurrando al oído? ¿Qué es lo que el diablo te está notificando? Estás enfermo. No hay remedio para esta enfermedad. ¿Qué te está diciendo? Tu deuda es muy grande. ¿Qué te está diciendo? No hay trabajo para ti. Estás en la bancarrota, etcétera, etcétera, etcétera. Y tus sentidos naturales realmente están viendo eso, pero tus sentidos naturales no colaboran con la fe. Tú tienes que pararte firme en la palabra de Dios. Y por eso Jesús, interesante, en el original griego, aquí en el versículo 36 le dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. En el original es: cesa de temer, solo sigue creyendo. Es muy diferente. Dice: cesa, para de temer, porque él ya temía. Hermanos, se había interrumpido esa marcha de Jesús, ya Jesús estaba yendo con él y se interrumpe. Jairo hubiera dicho: pucha, qué piña que soy, justo ahora se cruza esta señora, wow. Y ahora encima Jesús todavía dice que me ha tocado, y los minutos cuentan, y esto, y él también tenía quizás ese concepto: mientras mi hija está enferma, todavía hay posibilidad de ser sana, porque eso es lo que dice el original: pon tu mano sobre él para que sea sana y pueda vivir. O sea, Jairo también tenía ese concepto de que mientras no traspusiera las puertas de la muerte, pudiera ella tener posibilidades. Pero Jesús, él ya tenía temor al ver ese freno, esa interrupción. Y ahora viene esta noticia, esta mala noticia. Ya Jairo estaba temiendo. Por eso Jesús le dice: cesa de temer. No dejes que el temor te embargue, no dejes que el temor tome el control. Cesa de temer, solo sigue creyendo. No miren las circunstancias. Hermanos, el temor ha matado a cuánta gente en esta pandemia. Y el temor a diferentes cosas sigue actuando. El temor es un espíritu inmundo que quiere envolverte para arrastrarte y apagar tu fe. Pero Jesús te dice en esta hora: cesa de temer. Lo mismo que le dijo a Jairo: cesa de temer, solo sigue creyendo. Jairo, tú viniste con fe hacia mí, no desmayes ahora. Tú también has venido con fe hacia mí, creyendo que yo soy Dios,
creyendo que yo soy Jesús, que yo soy tu Salvador, que yo soy tu sanador, como dice mi palabra. No decaigas ahora, mantente firme, sigue creyendo. No cesa de temer, sigue creyendo. Y dice, no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Ellos estaban, hermanos, en su tiempo de adoctrinamiento. Ellos habían estado andando con el maestro, vieron que habían sanado a muchos enfermos. Ahora, escuchen esto, ellos tampoco nunca habían visto un milagro de resurrección. Y de repente dijeron, wow, ahora sí la cosa se puso fea. Pero Jesús les dijo, vengan ustedes, no se preocupen. Van a entrar a otra etapa, van a ver otras cosas. Y Dios te dice también en esta hora, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Él dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Él dijo, Jesús dijo, que nosotros haríamos mayores cosas en su nombre. Así que espera resucitar un muerto. Y mucho más, porque lo que Dios ha prometido tiene cumplimiento. Así que los reserva, los lleva. Tienes que estar rodeado de un entorno de fe. Hay muchos hermanos muy bien intencionados, pero muchas veces son bomberos. Apagan tu fe. Son como estos mensajeros. O tu fe ha sido edificada hasta cierto punto y luego piensas de que de aquí para acá ya no se puede, pues Jesús, como los discípulos, quiere llevarte a otro, en medio de esta crisis, en medio de esta situación difícil, quiere impulsarte a otro nivel de fe, por decirlo de alguna manera. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Acá nos habla también de una realidad, que aunque tú puedes estar muerto, no estás muerto. Para Dios es dormir. ¿Por qué? Porque Él nos ha prometido levantarnos de la tumba. El Hijo de Dios duerme. El Hijo de Dios físicamente está esperando el momento en que Jesús lo levante con un cuerpo glorioso. Eso nos dice Corintios y Tesalonicenses. Seremos transformados. Al oír la trompeta de Dios seremos levantados en victoria y diremos, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Aquel que tiene el imperio de la muerte ya fue derrotado, pero todavía tiene vigencia. Entonces, la niña no está muerta, sino duerme. Entonces, se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Hermanos, la iglesia está como esta niña, quizás durmiendo, y tiene que ser levantada en este tiempo. Jesús es el único que puede levantarla de este sueño. Jesús es el único que puede desatarla. Dice, levántate. Y andaba, porque tenía 12 años. Y le dijo que le dieran de comer. Esta iglesia tiene que ser levantada, tiene que resucitar de ese aletargamiento, de esa muerte espiritual en la que se encuentra, porque tiene nombre que vive, dice Apocalipsis, pero estás muerto y tiene que darle de comer. Pero tenemos que comer de la palabra de Dios, alimentarnos del alimento espiritual, la leche espiritual no adulterada. Esta iglesia todavía es un paidión, como dice el original, es una niña, está en pañales, todavía está en un proceso de crecimiento. Jesús viene por una iglesia madura, una iglesia sin arruga y sin mancha, una iglesia victoriosa, no una iglesia que está como un niño. Dice Efesios 4 que hasta que dejemos de ser esos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. La iglesia, esa es su situación, llevado por todo viento de doctrina. Vemos seminarios de cada cosa,
con cada título y con cada enseñanza tirada de los pelos. Vemos cuántas doctrinas religiosas se han infiltrado en la iglesia. Pero hermanos, eso está trayendo muerte espiritual. No está trayendo realmente una relación viva, una relación que fluye en el poder de Dios en la iglesia. El Espíritu Santo simplemente está como observador, no está participando activamente en la vida de la iglesia. Entonces, Dios quiere levantarnos de ese sueño. Él dice, mi iglesia no está muerta, mi iglesia solo duerme. El diablo dice, tu iglesia está muerta, no tiene poder, los cristianos son religiosos, yo he vencido, dice el diablo, les metí religión y viven en religión. Pero Jesús dice, mi iglesia no está muerta, mi iglesia duerme, pero aquí yo vengo, dice el Señor, para despertarla. Yo vengo, dice el Señor, para levantarla. Yo vengo para que ahora se levante y coma de lo mejor del trigo, coma de lo mejor de la abundancia que yo tengo para ella, para que se alimente, sea fuerte, sea una iglesia que crece, una iglesia victoriosa, porque mi iglesia no prevalecerá contra las puertas del infierno, o mejor dicho, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Mi iglesia es una iglesia vencedora, mi iglesia es columna y baluarte de la verdad. Mi iglesia son mis embajadores, para gloria mía los he creado. Ese es el propósito de Dios. Hermano, Dios viene para letargar, para quitarnos ese letargo, ese adormecimiento. Entonces, dice, la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Hermanos, va a haber un espanto tremendo. ¿Por qué? Porque la iglesia se va a mover y va a empezar a resucitar muertos. Van a empezar a ver milagros creativos, brazos mutilados van a crecer, dedos van a crecer, ojos que no existían van a aparecer, tumores van a desaparecer, los muertos en los hospitales, en las clínicas, se van a levantar, van a ser resucitados y van a empezar a testificar de que hay un cielo y hay un infierno ardiente esperando por todo aquel que no se arrepiente. Ese es el obrar de Dios, es por su gracia. Él prometió que su Espíritu Santo será derramado sobre toda carne y eso va a suceder. Dios va a levantar una generación de hombres y mujeres de la palabra y del Espíritu. Viene un avivamiento, viene un despertar y nosotros creemos. Yo creo que el Perú se levanta en victoria, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Su gracia, la que va a levantar al Perú y al mundo entero. Va a traer este avivamiento y vamos a enviar miles de misioneros a las naciones. Se van a levantar como se levantó esta criatura, esta iglesia que todavía es un paidión, todavía es un niño, es un adolescente, porque se comporta como un adolescente. Entonces, Dios quiere. Ahora la pregunta es, ¿tú quieres y tú crees? Entonces, Dios nos está demostrando aquí que tiene poder sobre la enfermedad y poder sobre la muerte. Los discípulos a partir de ahora lo tenían claro, que ya para Jesús no había nada imposible. El Señor dice que no hay nada imposible para Él. Primero, Dios puede sacarte de la situación en la que te encuentras, porque Él tiene poder para hacerlo. Lo importante es que tú te acerques a Él, como lo hizo Jairo y como lo hizo esta mujer. Tú necesitas del toque de Dios. Él está aquí dispuesto a tocarte. Él está en todo lugar. Lo importante es que tú venzas toda situación, toda circunstancia y extiendas
tu fe y te muevas hacia Él. Tú puedes hacerlo. Estás a un paso de recibir un milagro. Estás a un paso de recibir el toque de Dios. Tiene que ser con fe persistente. Créele. Cierra tus ojos un instante. Pero abre tu boca, como lo hizo esta mujer. Póstrate delante de Dios reconociéndole que Él es el Señor, Él es el Salvador. Y Jesús no quiere que seas un cristiano solitario, un cristiano entre las sombras. Jesús quiere que tú testifiques, que tú hables de Él, compartas de Él, que anuncies lo que Él ha hecho contigo y que te edifiques, que seas alimentado de la palabra. Él quiere levantarte de la muerte espiritual y que te alimentes y que crezcas. Lo necesario, lo que necesitaba esta niña era alimentarse y crecer. Pues ahora Dios te hace la invitación. Dice, el que a mí viene yo no lo echo fuera. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Dios tiene un alimento espiritual para ti. Dios quiere que tú seas parte de una iglesia donde recibirás el alimento. Nosotros estamos dispuestos a ayudarte, a darte las herramientas para que tú aprendas a depender de Dios, no de nosotros, sino de Dios. Cierra tus ojos y di esta oración en fe, creyendo. Abre tu boca y luego comunícate con nosotros. Cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, en esta mañana reconozco que soy pecador. Reconozco que al igual que esta mujer he intentado todo, he hecho de todo. He buscado por mis propios medios el ser libre y no he podido. Es más, como a ella, me ha ido peor. Pero Señor, ahora extiendo mi fe y me acerco a ti confiadamente para pedirte perdón, para pedir que tú me limpies, para pedir que tú me sanes, pedir que tú me restaures de manera integral como lo hiciste con esta mujer, para pedirte, Señor, que tú me levantes como levantaste a esta niña, para que siga creciendo, siga conociendo de ti. Dame entendimiento para entender tu palabra y para vivir de acuerdo con ella. Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que necesito de tu perdón. Te pido perdón por todos mis pecados y te invito a entrar en mi corazón para que a partir de hoy y toda mi vida tú seas mi Señor y mi Salvador personal. Y Señor, para que tú me llenes de tu Espíritu Santo y me permitas dar testimonio a otras personas de lo que tú has hecho en mi vida, de cómo tú me sanaste, de cómo tú me liberaste, de cómo tú me restauraste, a mí, a mi familia, y poder, Señor, así ser un instrumento de bendición para que otros te conozcan. Señor, hoy yo me entrego a ti. Si tú hiciste esta oración de todo corazón, la Biblia dice que tú ahora realmente te has convertido en un hijo, una hija de Dios. Tú ahora tienes vida eterna. Ahora tú tienes entrada libre al trono de la gracia de Dios. Queremos ayudarte. Comunícate con nosotros. Queremos darte algunos recursos para ayudarte a crecer en tu vida espiritual. Así que esperamos tu comunicación. Comparte este video con otras personas que necesitan conocer al Señor como su Señor, su Salvador. Haz esto y de esta manera estarás también convirtiéndote en un instrumento de bendición para otras vidas. Gracias por tu tiempo. Y te recordamos que estamos los días miércoles a las 7 de la noche en nuestro tiempo de oración, de intercesión. Tú puedes también acercarte y poder darnos tu petición de oración. Estaremos orando por ti. Y los días domingos como hoy, 11 de la mañana, compartiendo el mensaje de edificación y de salvación. Dios te bendiga. Gracias por tu tiempo. Y recuerda, Cristo viene pronto. Prepárate.